Hola a todos, ¿qué tal? Soy Eric. Voy a presentarles un poco sobre Machine Learning, aplicaciones prácticas. En este caso se escogió el caso de si jugar tenis o no según las condiciones ambientales. En esta sección están todas las librerías. Aquí les dejo algunos comandos básicos que suelen usarse, por ejemplo, Control Enter para correr la celda y otros más, ¿no? Pero básicamente, si no quieren aprender comandos, lo único que tienen que hacer en este entorno de Colab es darle a este símbolo de play, ¿no? Que es ejecutar celda. Por ejemplo, vamos a cargar las librerías. Fíjense que pandas se suele resumir como PD, NumPy igual. Y lo que hacen cada una de estas librerías merece un video aparte, ¿no? Panda suele ser para bases de datos, data frames, NumPy para operaciones numéricas, Matplotlib también cercano a eso, también para graficar. Y estas dos últimas suelen ser para aplicar modelos de Machine Learning. Se puede profundizar mucho más sobre estos, pero al menos se debe tener en cuenta que sí o sí se deben usar librerías. Sin el uso de librerías, el trabajo se hace mucho más pesado. ¿Ok? Luego, si quieren ir a la base de datos original, está en este link, en este enlace, pueden revisarlo, pero en nuestro caso lo vamos a hacer de forma manual. Podemos literalmente copiar y pegar porque la base de datos es muy pequeña. Incluso es un CSV. Me parece que de 14 por 5 o por 6, muy pequeño, ¿no? Pero nos sirve para explicarles este tema. Vamos corriendo vamos corriendo los códigos. Como sabrán, hay al menos tres pasos fundamentales para lo que es Machine Learning. Procesamiento de datos, elección de las variables más importantes o de las características más importantes, y ya luego aplicar el modelo y comparar las métricas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por revisar los datos, ¿no? Corremos esta celda, corremos la siguiente. Como les decía, el tamaño es de 14 por 6, es decir, 14 filas, 6 columnas. En este caso, el comando hit nos permite ver toda la base de datos porque le dije que coja las primeras 15 filas. Evidentemente, si la base de datos solo tiene 14, voy a estar viendo toda la base de datos. Y esto es el contenido. Como verán, son bastantes letras, es decir, cadenas de caracteres, SAN y HOT, y así para todas. La pregunta es, ¿qué nos interesa predecir, clasificar de estos datos? Como lo que nos interesa es play tenis, como nos interesa la variable jugar o no jugar, esta de acá, la variable p, pasa siendo como nuestra variable y, nuestra variable a predecir, nuestra variable a clasificar. Y el resto de variables pasan a ser potenciales variables explicativas o potenciales variables X. Ya luego, según el criterio, se va definiendo cuál es mejor, cuál es peor. Entonces hacemos un preprocesamiento, pero como se darán cuenta, es más fácil en matrices trabajar con números que con cadena de caracteres. Y para Machine Learning siempre se suele hacer este tipo de codificación. Entonces, para la letra A le corresponde 0, para la letra B le corresponde 1, para la letra C le corresponde 2. Luego hacemos esta lista y vemos que para C respeta el 2, para A respeta el 0 y así, ¿no? Acá hay ejemplos más, hay algunos ejemplos más para que puedan visualizar cómo se aplica la codificación. En este caso nos vamos a centrar específicamente para nuestra base de datos que estamos usando, que es para jugar o no jugar tenis. La codificación en este caso es la siguiente, 012, en el siguiente caso es 012 también, y en el siguiente caso es 0 y 1. Y así para cada una de las columnas, ¿no? Tenemos la condición ambiental, la temperatura, la humedad, el viento y si juega o no juega. Finalmente, la matriz que tenemos queda de esta forma, ¿no? La base de datos, el data frame queda de esta forma. Todo con numeritos, pero esos numeritos recuerden que están asociados a valores cualitativos, ¿no? Es decir, el cero en play significa no. No es que ahora podamos sumar y restar, no, mágicamente. Simplemente estamos codificando para que sea el procesamiento más fácil. Luego lo que hay que hacer es dividir entre las variables que ayudan a explicar y las variables que vamos a explicar, es decir, en X y en Y. Y eso lo hacemos simplemente dropeando la columna
play, que es la que queremos predecir, clasificar. Menciono predecir o clasificar porque recuerden que en Machine Learning hay algunas vertientes, ¿no? Pero se pueden resumir en tres: clusterizar o segmentar, clasificar y predecir con regresiones, ¿no? En este caso, simplemente por ahora vamos a hablar de ello en general, pero luego más específicamente pueden escoger modelos más adecuados para lo que quieran hacer. Entonces ya tenemos las variables que van a ayudarnos a explicar y la variable explicada o la variable predicha. Como pueden ver, acá ya no aparece la columna play y si revisamos qué está pasando con y, solo aparece la columna play, no aparece el resto de columnas. Luego hacemos una revisión para ver si no hay ningún tipo de error y para hacer un conteo y nos da que en nos hay 5 nos y 9 sys. En bases de datos mucho más grandes, tienen que tener cuidado de que no esté muy desbalanceado. Es decir, si hay solo un no y 14 sys, entonces potencialmente la predicción que puedan hacer ustedes no va a servir de mucho o puede que esté muy sesgada. Se tiene que intentar balancear las categorías, las clases, ¿no? A predecir. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ya pasamos básicamente del procesamiento de datos, pasamos a la división de las variables o las características que nos interesan, las etiquetamos como X y ya tenemos la Y que nos interesa. Con todo eso podemos aplicar un modelo de árbol de clasificación simple, ¿no? Que es el más simple que podemos encontrar y literalmente es decirle qué modelo vamos a usar y luego punto fit. Y los insumos son los que hemos estado preparando. Luego, acá podemos tener las variables o etiquetas a predecir y las predichas, lo que predice el modelo, lo que teníamos en las yes. Fíjense que coincide el primer término de cada, de cada array predicho o predecido, a predecir, coincide cero, cero. Luego el siguiente también es cero y luego 3 veces uno y así pueden revisarlo visualmente si quieren. Pero para no estar haciendo eso manualmente, existen también comandos. Y el comando para hallar la exactitud o accuracy nos da, nos dice que el 100% de los datos han sido correctamente predichos. Luego, eso también pueden visualizarlo como un árbol. Recuerden que estamos usando árboles de decisión, entonces literalmente podrían ver el árbol y ver qué ha estado pasando internamente. Ahora, esto de Gini, samples, values, eh, se puede profundizar mucho más en otra clase, pero el objetivo de esto era darles básicamente cuáles son el paso a paso de cómo llegar a la predicción y cómo llegar a las métricas, ¿no? En otro tutorial estaremos viendo cómo trabajar con series de tiempo, es decir, cómo trabajar con variables socioeconómicas, cómo trabajar con variables captadas de wearables, etc., etc.